Bon día, moltes gràcies, sobretot por la invitación, beraz, eskerrik asko, guzti benetan, pozik nator gaur Valentziara, Nafarroatik Valentziara, benetan pozik, eta hasiko naiz euskaraz egiten dut naparra naizelako, beraz, euskalduna naiz, naparra naizelako. Quería daros las gracias, muy especialmente, dar las gracias a todos, muy especialmente a Agustín, en una visita que efectivamente llevábamos prolongando y no acabábamos de encontrar el momento. Seguramente pocos momentos tan intensos e interesantes en la perspectiva de la política general del Estado y con Navarra como protagonista, triste protagonista, es decir. Y quería empezar en el euskera, porque seguramente es uno de los rasgos que mejor definen, que mejor explican, eskerrik asko, luego lo explico, extraño, eskerrik asko. Porque es seguramente uno de los rasgos que mejor definen, que mejor explican ese totum revolutum incomprensible, desconocido, en torno a la realidad identitaria muy plural en Navarra y por descontado en el conjunto de Euskadi o de Euskal Herria. Y decía, hablo euskera porque soy navarra, es bien sencillo, y por lo tanto soy euskaldun porque soy navarra. ¿Y sobre qué quiere decir euskaldun? Sobre dónde los términos de la identidad y la lengua, el territorio y la lengua, la pertenencia, el sentimiento y la lengua en euskera, hablaremos un poquito. ¿No se escucha bien? Sí. Lo cierto es, sí, ahora mejor. Lo cierto es que Navarra ha sido, muy especialmente, y por no retrotraernos muchos años, Navarra ha sido estos últimos 30 años muy especialmente cuestión de Estado. Son las similitudes entre la situación de Navarra y Valencia. Hablábamos anoche largo y tendido, seguramente la reflexión es lo que quiero dejar encima de la mesa desde la descripción de la realidad de Navarra, ¿no? Navarra es cuestión de Estado, pero al mismo tiempo es una gran desconocida. A mí me sorprende profundamente, por descontado, cuando trabajo en el Congreso de los Diputados, pero también cuando siendo periodista, he sido corresponsal en Madrid muchos años, el profundo desconocimiento, esa relación inversamente proporcional entre el supuesto interés de la gente por Navarra y al mismo tiempo el conocimiento. Siempre tengo una anécdota, y es: ¿cuántos taxistas navarros hay en Madrid? Lo digo con cariño, pero ¿cuántos taxistas navarros? Te montabas en un taxi, cogías el teléfono, hablabas en euskera. ¿Qué es usted vasca? Sí. ¿De dónde? De Pamplona. ¡Horror! ¿Usted dónde es? De Madrid, de Cáceres, de Albacete. ¿A usted qué le importa? Digo yo. Y sobre todo ese grado de desconocimiento que explica muy mucho esa pasión descontrolada y absolutamente incapaz, ¿no?, para la convivencia. Y por tanto sí me gustaría hacer algunas referencias muy breves en torno a una realidad histórica que explica y que termina haciendo perfectamente comprensible la situación actual. Yo quiero recordar que el origen de lo que hoy pudiéramos llamar Euskadi, Euskal Herria, es el reino de Pamplona, que luego pasa a ser el reino de Navarra, que son 6 merindades. Hoy 5 de ellas componen la organización territorial de la comunidad foral. La sexta, la Baja Navarra, hoy es Estado francés, pero no deja de ser Navarra y no deja de expresar una realidad. Quiero recordar, como digo, por no retrotraerme mucho en la historia, que en una posición tan extraña hoy y hace 4 años, un diputado nacionalista vasco, un diputado abertzale en el Congreso de los Diputados desde Navarra. Navarra ha contado siempre en las Cortes con representación abertzale. Cuando digo siempre, quiero decir más allá del 78. La historia no acaba en el 78. En 1932 Navarra tenía 2 diputados nacionalistas, 2 hombres además de envergadura y de potencia intelectual. Manuel de Aranzabi, si en la sala en estos momentos hay abogados, creo que comprenderán la importancia del nombre, autor e impulsor de la biblioteca Aranzabi, y Manuel de Irujo. Quiero recordar que cuando estalla de la guerra, hombre que con enorme responsabilidad, y creo además que es de justicia decir con enorme acierto, acomete y asume el Ministerio de Justicia cuando ya no quería nadie. 2 navarros abertzales, nacionalistas, diputados por Navarra en 1932 y años adelante. Pero quiero recordar que en 1932 Navarra dijo sí al Estatuto de Estella,
al Estatuto de Lizarra, que es el estatuto por el que en ese momento el Partido Nacionalista Vasco conforma un proyecto de unidad territorial dentro del Estado español. Es la traición de algunos de los delegados del voto de aquellos alcaldes lo que impide finalmente la puesta en marcha, y por descontado es la traición de la sublevación del 36 la que impide un desarrollo democrático. Pero, como digo, breves pinceladas para explicar que lo del ánimo anexionista de los vizcaínos sobre Navarra, que es la manera con la que la derecha ideológica suele explicar la situación de la realidad plural de Navarra, es fácilmente compatible mirando a nuestra historia más reciente. Tampoco hace falta irse muy lejos, mirando exactamente a la Constitución de 1978. Invocan mucho la Constitución española, pero siempre para reivindicar aquello que apetece. Se tapa para no reivindicar, o se tapa para evitar que se pueda reivindicar otras realidades. La disposición transitoria cuarta de la Constitución española establece la manera en la que los navarros podríamos decidir una comunión, en este caso de comunidad política, con el resto de las provincias vascas en el Estado. La Constitución proclama en la transitoria cuarta el establecimiento de dos refrendos por los cuales los navarros podríamos pronunciarnos en primer lugar para solicitar al Parlamento de Navarra estudiara la fórmula de reunión de los cuatro territorios. Esa fórmula volvería al pueblo de Navarra para ser finalmente refrendada o no. Claro, ¿cuál es el problema? Que se les coló, y estoy convencida que se les coló, un punto muy concreto. No vuelve a pasar, no pasa en ningún momento, no vuelve a pasar, no pasa en ningún momento esa decisión por las Cortes españolas. Esto, que es algo que han detectado en el último informe del Consejo de Estado encargado por José Luis Rodríguez Zapatero, es lo que ha reavivado y lo que ha encendido luces de alarma. ¿Por qué? Hemos asistido a todo el proceso, no voy a decir que precisamente alentador ni edificante, de la reforma de estatutos en esta legislatura. No es ni alentador ni edificante precisamente en su paso por las Cortes españolas. Y de repente, como digo, se encienden las luces de alarma y España se da cuenta de que si los navarros, como dice nuestro ínclito presidente don Miguel Sanz, un día nos volviéramos locos, supongo que se refiere a que Navarra va y seguirá creciendo hasta lo definitivo, si un día nos volviéramos locos, las Cortes españolas, Madrid como capital administrativa, no tendría ninguna capacidad de decisión sobre la libre decisión y el ejercicio libre de voluntad de los navarros. Quiero con esto ilustrar claramente cuál es la situación, pero yo creo que son unos apuntes breves que nos dibujan el escenario con un poquito de nitidez. Claro, llega la gran bestia negra de la política en el Estado español estos últimos 30 años, Navarra-Euskadi. Hombre, los tópicos sobre Euskal Herria son tan salvajes como hacerlos o incardinarlos o limitarlos a la reivindicación de la territorialidad que hacen determinadas posiciones posiciones de determinada parte de la izquierda abertzale. Digo de determinada parte de la izquierda abertzale, no es un todo la izquierda abertzale, es algo mucho más profundo y mucho más plural también, más relacionadas lógicamente con el ejercicio de la violencia por parte de ETA. Esto es una locura, jamás ha existido, esto se escucha por boca de supuestos reputados constitucionalistas, alguno compañero nuestro en el Congreso de los Diputados, poco brillante en sus actuaciones en la comisión del 11M, creo que lo recordamos, algunos reputados constitucionalistas que reivindican que jamás se habló de Euskal Herria. Pues bien, yo quiero dejar un dato aquí también para que quede claro. Existe la primera referencia escrita sobre el término de Euskal Herria que tenemos, no es la primera, pero es la más clara y reconocida, es del siglo XVI, de 1540. Es en una Biblia, traducción del Nuevo Testamento, que la reina de Navarra, Juana de Albret, exige por su paso al protestantismo, pide a Joanes de Lizarraga, un literato de envergadura vasco, navarro, y establece y explica y deja constancia documental
año 1540, siglo XVI, de la existencia de Euskal Herria. Claro, ¿a qué nos referimos en aquel momento, teniendo como tenemos el reino de Navarra? ¿A qué nos referimos exactamente con el término Euskal Herria? Hay algo que explica muy bien la incapacidad en muchos momentos de los vascos, hasta la llegada del nacionalismo romántico, de reivindicar el territorio y de reivindicar lo propio. En euskera no ha existido nunca palabra para referirse a lo que hoy entendemos por Euskal Herria o Euskadi. Euskal Herria es el pueblo del euskera. En euskera no tenemos una palabra para definir al vasco. Por eso antes yo os decía, hablo euskera